Algunos regalos no están hechos para ser abiertos. Algunos secretos no están hechos para ser guardados. Y unas verdades, una vez enteradas, se niegan a permanecer en silencio. Abriéndose pasó de vuelta a la superficie con una fuerza calada e implacable que remodela la historia misma. Diciembre, Ichen Batberchishusan, el aire, denso y húmedo, envolvía el delta del Mississippi, una bruma aferrada a los antiguos cipreses y a los sinuosos bayous, en los prósperos distritos de las plantaciones, donde las cicatrices de la guerra aún estaban frescas pero la ilusión de grandeza persistía, tuvo lugar una transacción. Se susurraba en voz baja, un eco oscuro de un pasado que muchos decían muerto, pero que se aferraba a la tierra como el musgo español. Dos niñas, gemelas de Peñas, sus años, cuyos nombres e historias fueron meticulosamente borrados, fueron compradas en una subasta privada. No estaban destinadas a los campos ni al servicio de la gran casa. Su dizo era más siniestro, envuelto en terciopelo rojo y presentado como regalo de Navidad para los dos hijos disolutos del varón. Lo que sucedió después no fue un cuento de intervención sobrenatural, ni una gran rebelión. Fue una historia tejida con observación silenciosa, valor desesperado y un acto de desafío casi inverosímil. Lo que hicieron esas dos niñas en la primavera de Itzenbad-Beknina-Gijon no solo desentrañaría el yuto de tres familias, sino que expondría una conspiración de silencio tan arraigada que era el mismísimo cimiento de la comunidad. Obligaría a todo un condado a quemar sus sellos, reubicar a su juzgado y fingir colectivamente que todo un invierno nunca sucedió. El varón que las compró desapareció sin dejar rastro, su legado disuelto en rumor, sumen. Sus hijos fueron encontrados, sí, pero lo que les habían hecho, no fínicamente, sino a su misma esencia, era algo que nadie podía explicar, algo que desafiaba la tosca justicia de la Ikuka. Y las gemelas se esfumaron, no en el aire, sino en una red tan vasta y oculta que, hoy, unos historiadores se niegan a discutirla, temiendo las implicaciones de su verdadero alcance. Antes de adentrarnos en este relato escalofriante, los invito a considerar el peso de las historias olvidadas. Si les atraen los rincones más oscuros de la historia, las omisiones deliberadas, los hechos que intentaron burlar, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Comenten desde donde escuchan, porque esta historia, aunque arraigada en el delta de Luisiana, toca más lugares y vidas de lo que imaginan. Adentrémonos en una época donde la ley era una sugerencia maleable, donde el poder se medía no solo en acres de tierra, sino en las vidas que en ella trabajaban, y donde dos niñas, inocentes e ignorantes, fueron envueltas como muñecas, destinadas a un sino que las quebraría o las forjaría en algo indestructible. La parroquia de Saint Helena, Luisiana, en el invierno de Itzenbad-Beknijussan, era un lugar suspendido en un crepúsculo perpetuo, atrapado entre la brutal realidad de una guerra reciente y el amanecer, incierto de una libertad eftada a regañadientes. 8 años habían pasado desde la proclamación de emancipación, pero la reconstrucción, lejos de sanar, había profundizado las heridas del sur. Las grandes plantaciones aún se alzaban, sus colomas blancas y descascaradas brillando desafiantes bajo un sol invernal. Los campos eran trabajados ahora por personas legalmente libres, pero prácticamente esclavizadas por un sistema de deuda y miedo. La parcería había reemplazado el bloque de subastas.
Pero las cadenas eran ahora contratos invisibles y tasas de interés exorbitantes. En la cúspide de este mundo frágil y en ebullición se sentaba un hombre al que todos llamaban, con deferencia y desdén, el barón Lucien Deo, pues ese era su nombre. No era noble por sangre, pero se comportaba como si la tierra misma se inclinara ante su voluntad. Alto, con una melena plateada que capturaba la luz incluso en habitaciones oscuras, y una voz como un trueno distante. Poseía 100 acres de tierra fértil y controlaba, pues un grueso libro mayor bajo llave, la deuda y el zuto de más de 200 personas. Su parar era ley. Tenía 2 hijos herederos de su nombre pero no de su astucia. Henry, el mayor de 11 años, era un hombre vaciado por la ociosidad y una crueldad heredada. Su maldad era metódica y fría, diseñada para quebrantar espíritus. Julien, el menor de Cirque, era su opuesto volátil, un cabel vivo de rabia, impredecibles y autocomplacencia. Bebía, jugaba y coleccionaba cosas que luego rompía o dejaba morir. El aburrimiento en un joven con poder limitado y en strict cruel era algo profundamente peligroso. Lucien Deo amaba a sus hijos no por lo que eran, sino por lo que representaban, la continuación de su imperio. Y en diciembre de Ichenbatbek Chichijusan decidió darles un regalo que los ataría a él para siempre. Una lección brutal sobre el poder, que uno personas no son personas en absoluto, sino agentes que se poseen, controlan y dejan. El dominio de los Deo, conocido como el lugar del varón, era una mansión esparcida al final de un largo camino de robles, una cápsula del tiempo de un mundo que Lucien se negaba a creer extinto. Detrás de la casa principal, una comunidad de 200 almas vivía en cabañas destartaladas, trabajando de sol a sol. En diciembre, una nueva inquietud se asentó sobre los cuarteles. El barón había hecho viajes secretos a Nueva Orleans, regresando cada vez con un aire de satisfacción ominosa. El Susan de diciembre, 2 días antes de Navidad, el vapor crescent bel atracó en el muelle de Greensburg al anochecer. El frío era penetrante. Lucien Deo descendió solo, una figura imponente y sombría. Tras él surgieron de la cabina 2 figuras pequeñas y vacilantes. Eran las gemelas. Vestían simples vestidos grises, demasiado finos para el frío, y gruesos charoscuros que ocultaban sus rostros. No llevaban pertenencias, se movían en perfecta sincronía, como 2 mitades de un mismo ser silencioso. Tobias Holt, un estibador, recordaría después que las niñas nunca alzaron la vista. Sus ojos permanecieron clavados en el suelo, como si mirar pudiera atraer más desgracia. Cuando el barón, con un gesto desdeñoso, indicó que lo siguieran, lo hicieron sin vacilar, como sombras obedientes. Había algo profundamente inquietante en su quietud absoluta, en su falta total de protesta. Deo las condujo a una carreta cubierta que aguardaba al final del muelle. El conductor, un hombre llamado Cato, cuya cara era un manfa de años de trabajo duro, no mostró emoción buena al abrir la lona trasera. Las niñas subieron, desapareciendo en la oscuridad del interior. La carreta se puso en movimiento, sus ruedas crujiendo sobre la tierra congelada. Yo luto mi más terrible regalo de Navidad que Sant. Helena vería llamas. El barón hizo un nuevo gesto, una orden silenciosa, y las gemelas, sin mediar palabra, subieron al interior, desvaneciéndose en la penumbra. Cato, con movimientos rutinarios y eficientes, cerró la lona y la aseguró, con un crujido de ruedas.
La carreta rodó a lejonzgue, devorada por la oscuridad y la niebla del río. Nadie preguntó, nadie lo hacía ya más cuando se trataba del varón. Cuestionar era buscar problemas, y los problemas en St. Helena llegaban con una rapidez brutal. Pero Tobias Holt, un estibador curtido por 6 años de ver fortunas fluviales, subir y bajar, dijo más tarde que sintió algo profundo esa noche, un frío que nada tenía que ver con el clima. La certeza de que algo profundamente erróneo y antinatural acababa de llegar a la parroquia. Era un presagio, un escalofrío que persistió mucho después de que el rumor de las rudas se perdiera en la noche. El viaje de casi 1 hora por el camino ribereño fue arduo, cada bache sacudiendo la carreta con un quejido lastimero. En su interior, envueltas en oscuridad, las gemelas permanecieron en un silencio perfecto. Cato juraría después que nunca las oyó hablar, ni un suspiro. Era como si hubieran dejado de existir, convertidas en mero cargamento. Al pasar por las imponentes verjas de la finca Deo, la casa brillaba como un faro en la oscuridad, cada vez iluminada con una calidez que desmentía el frío de sus muros. Henri y Julián, silhouettados contra la luz, esperaban en el porche. Al ver la carreta, bajaron los escalones de piedra. Lucien Deo descendió con una sonrisa triunfal. «Caballeros», dijo, su voz cálida y resonante de un placer inquietante. «Sus regalos de Navidad han llegado». Julián sonrolló, una mueca depredadora. Henri, en cambio, frunció ligeramente el ceño, una sombra de inquietud en su rostro usualmente impasible. Cuando las gemelas salieron a la luz cruda de la casa, los hermanos pudieron verlas claramente por primera vez. Eran jóvenes, de no más de 10 años, con una belleza etérea y perturbadora. Sus ojos oscuros, como obsidiana pulida, no revelaban emoción buena. Julián las escudriñándolas con la frialdad con que se evalúa un animal. Henri permaneció inmóvil, su indiferencia más fría que la noche. ¿Y de dónde las encontró, padre?, preguntó Julián, con curiosidad posesiva. Nueva Orleans, respondió Lucien, su tono satisfecho. Una venta privada. No tienen papeles, ni familia, ni historia. Son fantasmas que nuestra voluntad dotará de forma. Ante el cauteloso comentario de Henri sobre la ley, Lucien lo interrumpió con desdén. La ley la hago yo. Son prapuch, mi prapuyi por extensión la vuestra. Un regalo, una lección, una herramienta. Consideradlo una educación en el poder. Julián rió, un sonido cortante y feo. Henri guardó silencio, que era su despertar más elocuente. Las gemelas permanecieron quietas, las manos juntas, la mirada bajas, estatuas de obediencia pasiva. Lucien ordenó a Cato que las llevaran al ala este, a una habitación pequeña al final del pasillo. Cerrad la puerta con llave, instruyó, y aliméntalas con moderación. Las gemelas siguieron a Cato, sus pasos silenciosos desvaneciéndose en el interior de la casa. Lucien se volvió hacia sus hijos. «Feliz Navidad, caballeros», murmuró con satisfacción. «Usadlas con sabiduría. Recordad que son un testimonio de nuestra voluntad perdurable». Luego entró, dejando a Henri y Julián en el frío. Contemplando la puerta, las implicaciones del regalo asentóse lentamente sobre ellos. Esa noche, nadie en los cuarteles dormía bien. Se susurraba en la oscuridad, el varón había traído algo de Nueva Orleans, algo encerrado en el ala este, un regalo para sus hijos. En la casa principal, en esa habitación minúscula y gélida, las gemelas se sentaron en el suelo desnudo,
abrazadas para darse calor, y esperaron la mañana de Navidad. Su silencio no era sumisión, sino una quietud vigilante, una evaluación serena de su nueva prisión. La Navidad de Ichenbad-Bakchisiju-san amaneció gris y opresiva. Una lluvia tenaz repiquetaba contra los venteles de la casa Deo. En el salón principal, la familia desayunaba en silencio sobre un mantel de lino impecable. Nadie mencionaba a las gemelas, su presencia era una verdad incómoda y palpable. Tras el desayuno, Lucien conllevó a su hijo al ala este. Al abrir la puerta con una llave ornamentada, reveló el cuarto austero, una cama angosta, una silla coja, un lavabo desportiado. Las gemelas estaban sentadas en el suelo, entrelazadas. Ahora son vuestras, declaró Lucien, su voz neutra, como si hablara de un apero de labranza. Haced con ellas lo que queráis. Y salió, cerrando la puerta con un golpe seco, dejando a sus hijos a solas con su regalo. Lo que ocurrió en esa habitación. Durante los 3 meses, Casemde no se conoce en su totalidad. Las gemelas, Cora y Clara, nunca hablarían de Elo. Su silencio sería el testimonio de lo innombrable. Los hijos de Elo tampoco obtendrían explicaciones. Solo quedan fragmentos recogidos de los trabajadores que pintan un cuadro implícito y escalofriante. Delia, la cocinera, recordaba que las bajaban cada mañana para una uña ración mísera, un mendrugo de pan, agua, a veces una fruta magulada. Comían pronto, en silencio, sin alzar la vista. Su mutismo era absoluto y desconcertante. Ezra el establero vio una tarde de enero a Julián llevándolas al viejo cojerón. Oyó su risa estridente y, después, sonidos secos, como de madera quebrante. No investigó, nadie lo hacía. ¿Ves una niña de lavandería? Las espió una vez por una vente. Estaban de pie, cogidas de las manos, los labios moviéndose en una plegaria silenciosa, sus rostros marcados por una pena antigua. Y Samuel, el conductor de la carroza, contaría que a principios de marzo recibió la orden de llevar a Henry y a las gemelas a Greensburg. La primavera empezaba a ablandar el aire. Henry viajaba erguido, la mirada al frente, las gemelas, quietas, como talas de madera. En el pueblo, Henry las condujo al juzgado, ese edificio donde se decidían sobre papel los destinos, y permanecieron dentro casi una hora. Nadie supo qué trámites se fulgaron en esas habitaciones llenas de reyertas y tinta. Pero cuando salieron, algo en la atmósfera de la parroquia había comenzado imperceptiblemente a cambiar. Al salir del juzgado, Henry esbozaba una sonrisa fina y satisfecha. Las gemelas, como siempre, no. Sus rostros permanecían impasibles. Samuel, el conductor, un hombre de observación cálida, sintió que la curiosidad vencía su discreción habitual. ¿Qué hicieron ahí dentro, señor?, preguntó. Henry lo despidió con un gesto brusco, su tono cortante, pero Samuel notó algo. Al subir de nuevo a la carroza, una de las gemelas no pudo distinguir cuál escondía un papel doblado en la manga de su vestido gris, un destello blanco fugaz contra la tela deslúcida. Luego el papel, como tantas otras cosas en sus vidas, se desvaneció en las sombras. Para mediados de marzo, los trabajadores de los cuarteles susurraban sobre las gemelas, no por lo que habían visto, sino por lo que no habían oído. Llevaban 3 largos y silenciosos meses en la finca Deo y en todo ese tiempo, nadie las había escuchado pronunciar una sola palabra, ni un grito de dolor, ni un suspiro de desesperación.
Su silencio era un misterio profundo y perturbador. Unos decían que eran mudas, otros que estaban quebradas, sus espíritus destrozados. Los más supersticiosos murmuraban que eran algo completamente distinto, algo antinatural, tocado por los espíritus del pantano. La noche del Ziokyur de Mazo de Itzenbach-Chinijuyon, mientras las primeras luciérnagas comenzaban a danzar en el aire húmedo. Todo cambió. La larga vigilia silenciosa estaba a punto de romperse. Las gemelas, Cora y Clara, no habían estado ociosas en su encierro. Su mutismo no era sumisión, sino un escudo, una fachada tras la cual sus mentes, agudas y resilientes, trabajaban con una intensidad calada y desesperada. Su madre, en Virginia, les había enseñado a leer y a escribir, habilidades peligrosas para su condición, pero que se convertirían en su salvación. En la casa de O, un lugar donde los libros eran más decoración que lectura, habían cosende un tesoro escondido. En una pequeña biblioteca olvidada del ala este, entre volúmenes polvorientos de leyes e historias pasadas, devoraron palabras a la luz de una vela robada. Aprendieron sobre el derecho, sobre contratos, sobre pravnets. Comprendieron que, incluso en un sistema diseñado para oprimió, había grietas. Aprendieron que un papel debidamente ejecutado tenía un poder mayor que la riqueza del varón o la crueldad de sus hijos. Cuando Henry las llevó al juzgado a principios de marzo para registrar grotescamente su pravudi, aprovechó la oportunidad. Mindunrak Henry, distraído y arrogante, hablaba con el esleo. Él se escabuló en la sala de regios, entre estanterías polvorientas. Su corazón latiendo como un pájaro atrapado, robó una joya en blanco. Era un papel profetal, sus bordes en cable superficie virgen esperando palabras. Era esa joya, doblada y escondida, la frágil semilla de esperanza que ahora cargaban. Su arma, su único chance, habían soportado los 3 meses, no por resignación, sino por una paciencia calculada, esperando el momento preciso para actuar. Su silencio no era debilidad, sino una fuerza profunda y aterradora. El circuito de marzo era un jueves que amaneció con el primer calor languidecía de la primavera. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Al caer la noche, la rutina en la casa principal continuaba. Lucien en su estudio con sus leros de cuentas, Henry holgazaneando en el salón, Julian en las caballerías, bebiendo y limpiando su rifle. A eso de las 9, Delia, la cocinera, caminaba de regreso a su cabaña. Al pasar junto al ala este, se detuvo en seco, un nudo frío apretándole el estómago. La venta del cuarto de las gemelas, que recordaba clavada con cerrojos desde enero, estaba abierta. Un rectángulo oscuro contra la pared, con la cortina flotando suavemente en la brisa. Y entonces vio metiendo 2 sombras, rápidas y sigilosas, cruzaron el vano. Las gemelas estaban escapando. El primer instinto de Delia fue gritar, dar la alarma, pero algo la detuvo. Quizás fue la determinación silenciosa con que se movían, como criatura de la noche. Quizás el recuerdo de los sonidos que había oído venir del cocherón, o tal vez la simple comprensión humana de que algunas personas, sin importar su condición, merecen correr. Permaneció en silencio. Dio media vuelta y siguió caminando, sin mirar atrás, su conciencia celando un pacto mudo con la justicia.
Las gemelas cayeron sobre la tierra húmeda, rodaron y se pusieron en pie con una gracia que delataba preparación. No corrieron hacia el camino principal ni hacia el río. En cambio, se dirigieron a los cuarteles, deslizando entre las cabañas como humo. Parecían saber exactamente a dónde iban. Se detuvieron frente a la cabaña de Iris, una viuda que trabajaba de sol a sol y criaba a sus 3 hijos pequeños. Llamaron a la puerta con un golpe suave, casi imperceptible. Iris abrió, su rostro marcado por el cansancio. Las vio bajo la tenue luz de la luna, 2 figuras idénticas y esquetrales, y contuvo el aliento. «Por favor», susurró una de ellas, su voz áspera por el desuso, un sonido quebrado que apenas superaba el rumor de los grillos. «Por favor, necesitamos ayuda». Iris las observó un instante eterno, comprendiendo el peligro tremendo que su llegada representaba. Luego, con un movimiento lento, hizo a un lado y las dejó entrar, cerrando la puerta al mundo exterior. Dentro, a la luz parpadeante de una vela de cebo, Cora y Clara por fin contaron su historia. Sus voces, al principio frágiles, cobraron fuerza. No eran de Luisiana. Venían de Virginia, de un pueblo cerca de Richmond. Su madre era costurera, su padre herrero. Habían tenido una vida brena y sencilla hasta que, en el verano de Ichenbad-Bekchijuri, un incendio devastador les arrebató a sus padres. Quedaron huérfanas y solas. Una iglesia local las acogió, prometiéndoles un nuevo hogar. En cambio, las vendió a un hombre sombrío que traficaba con huérfanos, con niños que nadie echaría de menos. Él las llevó a Nueva Orleans, a una casa sordida donde esperaban, como ganado, a ser vendidas de nuevo. En diciembre, Lucien Deo fue a esa casa. Las inspeccionó con mirada fría, eligió a las gemelas y pagó en efectivo. Sudziso quedó celado. Llevaban 3 meses en la finca Deo. 3 meses de encierro, de ser tratadas como etes, de ver negada su humanidad. Lo habían soportado porque no tenían alternativa, pero también habían estado planeando, meticulosa y pacientemente, porque tenían un secreto, un arma más poderosa que la fuerza física. Sabían leer y escribir. Su madre se lo había enseñado, inculcándoles un amor por el conocimiento que trascendía su condición. Y ahora, con esa joya de papel robada y las palabras aprendidas en la oscuridad, estaban listas para cambiar el juego. El silencio había terminado, la resistencia comenzaba. En la casa Deo, en esa biblioteca polvorienta y olvidada, encontraron libros antiguos que nadie se molestó en encerrar lave. ¿Quién iba a preocuparse por eso? Leían en secreto, a la luz de una vela robada o del pétalo brillo de la luna, y aprendieron. Aprendieron sobre la ley, sobre el intrincado baile de los contratos y la preapumí, sobre las grietas que existían en el caótico paisaje de la reconstrucción. Comprendieron que, aunque el espíritu de la ley pudiera ignorarse, la letra escrita, si se invocaba Rincónli, aún tenía poder. Aprendieron sobre el juzgado de Greensburg y la fuerza de un documento profesional, de una firma y un celo. Cuando Henry las llevó al pueblo a principios de marzo, supuestamente para registrar su vinculación legal a la familia Deo, Cora actuó, mantendrá a Henry, absorto en su pretinal importancia. Hablaba con el ensleo, él se escabuló, encontró la sala de Rejodes, un laberinto de estanterías y legajos polvorientos.
y con un destello de claridad localizó el libro. Specific, donde su desuto iba a quedar asentado. Y robó una joya en blanco, una página fosifinal e inmaculada, esperando ser llenada con palabras de libertad. Era esa joya, doblada y escondida en la manga de Cora, lo que las gemelas mostraron ahora a Iris. Era su delena, su súplica desesperada. «Podemos escribir nuestro prolegómento», dijo Cora, su voz ganando una convicción serena. «Podemos decir que hemos sido liberadas, que tenemos derecho a irnos, pero necesitamos un testigo. Alguien que lo firme, alguien que diga que es verdad, alguien que se ponga de nuestro lado». Iris miró el papel, luego a las gemelas. Sus rostros serios y decididos a la luz de la vela, y de nuevo al papel. El peso de su petición cayó sobre ella, pesado y aterrador. «Si firmo esto», dijo lentamente, su voz apenas un susurro, «y lo descubren, me matarán. Matarán a mis hijos». El miedo era palpable. «Si no lo firma», dijo Clara, su voz firme, «nos matarán a nosotras, y ellos seguirán haciendo lo que hacen». Nada cambiara. Iris guardó silencio durante un tiempo angustioso. Afuera, la noche era cálida y quieta. Finalmente, con un temblor profundo, Iris tomó la pluma. Su mano temblaba, pero su determinación, una vez encontrada, era firme. Iris firmó el documento en las primeras horas del Ars de marzo justo antes del primer destello del alba. Su firma, clara y legible, era una marca de desafío. Las gemelas doblaron el preciado papel con cuidado y lo guardaron de nuevo. «¿Qué harán ahora?», preguntó Iris, su voz aún trémula. «Nos iremos», dijo Clara con una certeza tranquila. «Esta noche, antes de que noten nuestra ausencia». Pero no se fueron esa noche, porque antes de que pudieran hacerlo, algo ocurrió que lo cambió todo, acelerando sus planes cuidadosos hacia una apuesta desesperada. A eso de las 6 de la mañana, Julian Deo, inquieto y aburrido, fue al ala este. Encontró la puerta cerrada, pero al abrirla, la habitación estaba vacía. La venta, que él mismo había mandado clavar, estaba abierta. Su rostro palideció. Un miedo frío y primario lo agarró. Corrió escaleras abajo, gritando. En minutos, la finca entera se sumió en el caos. Lucien Deo, despertado, ordenó una piscina inmediata. Cada cabaña sería inspeccionada, cada trabajador interrogado. Henry, con hombres armados, registró los campos. Julian, furioso, escudriñó los bosques, junto al río. Lucien fue directamente a los cuarteles, su presencia una tormenta aterradora, exigiendo respuesta. Los trabajadores, con el rostro impasible, no vieron nada, no oyeron nada, no sabían nada. Su ignorancia colectiva era un escudo. Al mediodía, la baceno se extendió más allá de la propia. Jinetes llevaron la descripción de las gemelas a las plantaciones vecinas, a Greensburg, a los muelles. Nadie las había visto. El delta, vasto e implacable, pareció habérselas tragado. Al anochecer, Lucien, consumido por una furia oscura, encerró a sus hijos en su estudio. Su voz, un rugido gutural, traspasó las paredes. Y entonces, justo después del ocaso, cuando las primeras estrellas punzaban el cielo, sucedió lo inesperado. Las gemelas salieron caminando de los cuarteles. Avanzaron con calma, una al lado de la otra, las manos juntas, el rostro sereno. Cruzaron el patio polvoriento y se detuvieron frente a la casa principal.
sus pequeñas figuras recortadas contra la veranda iluminada. Su regreso no era una rendición, sino un desafío audaz. Lucien, que pastía como un tigre enjaulado, se detuvo en seco, mirándolas con incredulidad. ¿Y de dónde han estado?, exigió, su voz cargada de rabia. Cora, con un mediano posado, sacó de su manga el documento doblado, lo estuvo para que él pudiera verlo. «Hemos sido liberadas», dijo su voz calmada y firme. «Este documento lo certifica. Está firmado y atestiguado. Ya no somos suprabios, Barón Deo». Lucien bajó los escalones, tomó el papel y lo desdobló con un gesto brusco. Sus ojos escudriñaron las palabras. Luego, una risa escapó de sus labios, un sonido áspero y amargo, carente de todo humor. «Esto es una falsificación», dijo, alzando el papel. «¿Creen que esto la salvará?» «No es una falsificación», dijo Clara, su voz igual de serena. «Es un documento legal. Fue presentado en el juzgado de Greensburg. Está al día. Es fojiental». La sonrisa burlona de Lucien se desvaneció, reemplazada por un horror que iba creciendo. «¿Y de qué?», susurró. «Lo presentamos esta mañana», explicó Cora, su voz precisa. «Antes de que usted despertara. Ya está en el libro derecho. Es la ley». El rostro de Lucien enrojecido de ira. Apretó el papel con el puño y dio un paso amenazante. «¿Creen que son listitas? Iré a ese juzgado y haré que quemen este papel. Luego las traeré de vuelta y las quebraré». «No puede hacerlo», dijo Cora, su mirada fija en la suya con una inquietante franqueza. «Porque no es la única copia». Lucien se paralizó. El aire se cargó de una tensión palpable. «Hicimos 3 copias», continuó Clara, su voz un eco frío. «Una está en el juzgado. Otra está con un testigo de buena reputación. Y la tercera está escondida, donde nunca la encontrará, si algo nos sucede. Las 3 copias se harán públicas, y todo el mundo sabrá lo que usted hizo. Su nombre, Barón Deo, será sinónimo de vergüenza». Lucien las miró, la mandíbula apretada, un músculo saltándole en la mejilla. «¿Y de quién es el testigo?», exigió, su voz un hilo cargado de amenaza. Las gemelas guardaron silencio. «¿Y de quién es el testigo?», rugió, su voz haciendo eco en el patio silencioso. Entonces, desde las sombras de los cuarteles, una voz habló, temblorosa pero clara. «Yo lo soy». Iris avanzó hacia la luz. Su figura era pequeña, pero su presencia, en ese momento, era inmensa. «Firmé el documento», dijo, su voz ganando fuerza. «Soy la testigo, y testificaré sobre su veracidad». Lucien se volvió hacia ella, sus ojos ardiendo. Por un momento, todos contuvieron el aliento. Luego, una sonrisa lenta y gélida se extendió por su rostro. «Entonces colgarán con esas», dijo, su voz un veneno silencioso. «Todas pagarán por esta insolencia. Lo que sucedió después es parte del registro público. Aunque esos registros, como suele pasar en tiempos tan volátiles, están incompletos, fragmentados y deliberadamente ocultos. Las crónicas oficiales a menudo omiten las verdades incómodas». En la fría mañana del 1 de marzo de 1821, Lucien Deo cabalgó hacia Greensburg. Le acompañaban sus hijos, Henri y Julien, y 3 capataces armados. Su presencia era una amenaza palpable. Lucien se dirigió directamente al juzgado, su furia precediéndole. Exigió ver el libro mayor donde se registraba la prapamis.
El joven escribano, Thomas Whitley, tembloroso, le mostró el grueso volumen. Allí, con fecha del 1 de marzo, en una caligrafía pesada, constaba la liberación legal de Cora y Clara. El documento estaba firmado por Iris como testigo y refrendado por el juez de paz Albert Finch, cuya firma y celo le daban un peso legal innegible. El rostro de Lucien se tornó de un púrpura peligroso. Golpeó el mostrador con el puño. Exigió ver a Finch. Whitley, balbuceando, explicó que el juez había partido esa misma mañana a Baton Rouge por asuntos familiares. Una ausencia oportuna. Lucien ordenó entonces que el documento fuera arrancado del libro, borrado de la existencia. Whitley, punla, no con la cabeza. No tenía autoridad para dilenar un documento legalmente archivado sin una orden judicial. El libro Mayer era sagrado. Lucien, con la paciencia agotada, dejó una última amenaza resonando en el aire y abandonó el lugar. Pero no regresó a la finca. Se dirigió, con la rabia aún hirviéndole, a la oficina del sheriff. El sheriff del condado, Cyrus Todd, era un hombre práctico y curtido, un antiguo oficial confederado que no amaba las nuevas leyes de la reconstrucción, pero que entendía su deber. Lucien irrumpió en su oficina, acusando a las gemelas de robo y falsificación, y exigió su arresto inmediato. Tate, sereno, pidió ver el documento. Tras leerlo con cuidado, alzó la vista. Esteo dice que fueron liberadas, señor Deo. Esa es una falsificación, rugió Lucien. ¿Y se tiene pruebas de esa falsificación? Preguntó Tate, su voz plana. ¿Es una de la benjurada? Un testigo del hecho. No necesito pruebas, son mi propios, tronó Lucien. Tate se reclinó en su silla. Con todo respeto, señor Deo, la esclavitud es ilegal. Si estas jóvenes fueron retenidas contra su voluntad, eso es un delito. Y si este documento está archivado y firmado por un juez de paz, ante la ley son libres. Mis manos están atadas. ¿De qué lado está, Tate? Espetó Lucien, la pregunta cargada de amenaza. Estoy del lado de la ley, señor Deo, respondió Tate, con un destello de acero en la mirada. Y la ley, tal como está escrita, dice que son libres. Lucien se levantó bruscamente. Entonces la ley está equivocada y usted es un tonto, escupió antes de marcharse. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Porque Lucien Deo, en su furia ciega, cometió un error catastrófico. Regresó al juzgado. Thomas Whitley, ahumo detrás del mostrador, sintió un frío escalofrío. Lucien exigió el libro Mayer. Whitley, encontrando un coraje desesperado, se guiñó, acercándose al pesado volumen. Lucien, sin mediar palabra, lo agarró por la camisa y lo estrelló contra la pared. Henry y Julian observaban impasibles. Los hombres armados bloqueaban las salidas. Pero no estaban solos. Varias personas presenciaron la escena, otros empleados, abogados, vecinos. Entre ellos, un respetado letrado llamado Marcus Hale, hombre de integridad silenciosa. Avanzó, su voz firme cortando la tensión. Señor Dale está agrediendo a un funcionario público. Suéltelo o haré que lo arresten. Lucien se volvió lentamente, sus ojos ardiendo. No hará nada, abogado. Haré lo que la ley exige, replicó Hale sin pestañear. Entonces, en un momento de ira incandescente que luego consumiría su alma, Lucien sacó una pequeña pistola plateada de su abrigo. El chasquido del martillo al amartillarse resonó en el silencio total del juzgado. Apuntó directamente a Marcus Hale. La ley, dijo Sir Lucien, su voz temblorosa de furia,
Es lo que yo diga que es. Pero antes de que pudiera añadir nada, el sheriff Tate entró en la sala. Había oído el alboroto al ver la pistola apuntando a un ciudadano. Desenfundó su revolver. Bajela, dijo su voz baja, firme y final. Bajela o le disparó aquí mismo. Por un instante eterno, nadie respiró. El disco de todo pendía de un hilo. Luego, lentamente, Lucien bajó el arma. Los hombros se le encorvaron. La pelea se esfumó, reemplazada por el peso frío de la relalía. Tate le quitó la pistola y, con un movimiento decisivo, lo arrestó. Henry y Julian protestaron, pero la mirada gélida del sheriff los inmovilizó. Lucien Deo, el varón que se cría por encima de toda ley, fue conducido a la cárcel del condado. Pasó la noche entre la furia y la humillación. A la mañana siguiente, compareció ante el juez Horace Bellamy, un hombre severo con poca paciencia para la arrogancia de los antiguos terratenientes. Fue acusado de agresión, intento de robo de camiones públicos y amenaza a un funcionario. El juez fijó una fianza de $1,000,000, una suma astronómica, y ordenó que Lucien permaneciera bajo custodia hasta que se pagara. Pero el daño irreparable a su reputación y autoridad, ya estaba hecho. La noticia del arresto del todopoderoso varón se propagó como un reguero de pólvora. Para el anochecer, todo Greensburg lo sabía. Lucien Deo había intentado robar un documento legal. Había agredido a un escribano, había apuntado con un arma a un abogado y había sido reducido por el sheriff. Y todos sabían por qué. Porque dos jóvenes, dos antiguas esclavas, lo habían superado en su prejuicio. Habían actuado su sistema, sus leyes, contra él. Y al hacerlo, habían hecho añicos su ilusión de invencibilidad. Los susurros de los cuarteles habían condenado por fin una voz, y esa voz había derribado a un titán. 13 días después, los abogados de Lucien lograron reunir la exorbitante fianza y fue liberado. Pero para entonces, la historia ya había trascendido los límites del condado. Periódicos de Baton Rouge y Nueva Orleans, ávidos de titulares sensacionalistas, se hicieron eco, pintando a Lucien como la caricatura de una era moribunda. Su nombre, una vez sinónimo de poder, empezó a pronunciarse en los mentideros con un matiz nuevo, el del Reed Club y la derrota. En cuestión de días, la historia del varón y las gemelas desafiantes corrió como la pólvora por Luisiana, un escándalo que dividía salones y tabernas. La reacción reflejó las profundas grietas de la sociedad. Algunos, aquellos que aferrados al viejo orden vieron a Lucien como una aristia, arguían que las gemelas no tenían derecho a presentar un documento, que todo era una farsa y que Lucien solo reclamaba lo que, a sus ojos, era legítimamente suyo. Otros, muchos que entendían que la ley, aunque imperfecta, era ahora la autoridad, vieron a Lucien como un criminal. Había mantenido a 2 niñas como esclavas 9 años después de la abolición. Había agredido a un funcionario y había amenazado con violencia en un juzgado. Su arrogancia quedaba al descubierto. El caso judicial se arrastró durante meses en el calor sofocante del verano. Los costosos abogados de Lucien argumentaron que el documento era invendible, obtenido por un fraude, y pintaron a las gemelas como manipuladoras. Pero Cora y Clara tenían algo que Lucien no, la verdad desnuda. Testificaron con una compostura sobrecogedora.
Sus vox, suaves pero firmes, relataron con precisión escalofriante cómo fueron arrancadas de su hogar en Virginia, vendidas en los mercados sombríos de Nueva Orleans y tratadas como ganado en la finca Deo. Describieron la habitación helada, la comida mísera, la constante deshumanización. Su testimonio, cargado de una dignidad silenciosa, atravesó todo el ruido legal y llega al corazón de la sala. Iris también testificó. Su presencia era un símbolo poderoso de solidaridad. Confirmó la veracidad del documento y del relato de las gemelas. Su fortaleza silenciosa, su voluntad de arriesgarlo todo, otorgó una credibilidad inmensa a su causa. Y Marcus Hale, el abogado que se había echado a Lucien, asumió su defensa pro bono. Argumentó apasionadamente que el documento era legal y vinculante, y que el caso trataba sobre derechos humanos y el Estado de Derecho en un sur cambiante. En asia de Ichenbabaichillon, el juez Horace Bellamy emitió su veredicto. Declaró el documento vale, proclamó a Cora y Clara ciudadanas libres, y encontró a Lucien Deo culpable de agresión, intento de robo de carromancias públicos y amenaza. Lo multó con $10,000 y lo sentenció a 6 meses de cárcel. Pero Lucien nunca cumplió la condena. En la noche del Chuvo de Azuo, bajo un cielo sin luna, Lucien Deo desapareció. Se esfumó de su finca, de sus hijos, de todo. Nunca más se supo de él. Su desaparición se convirtió en leyenda local, un cuento de advertencia. Henri y Julien Deo intentaron, torpemente, mantener el imperio de su padre, pero sin su voluntad de hierro, todo se desmoronó. Los trabajadores, empoderados por la victoria de las gemelas, comenzaron a marcharse. Las deudas se acumularon. En 2 años, la otrora grandiosa Prapuni Deo fue subastada. Henry murió en una riña de bar en Texas en Ichenbabaichinichku. Julian se consumió por el alcohol y murió en una pensión de Nueva Orleans en Ichenbabaichit. Autelia Deo, antaño sinónimo de poder y miedo, se desvaneció en la oscuridad. En cuanto a las gemelas, Cora y Clara partieron de la parroquia Saint Helena en el otoño de Ichenbabaichinichuyom. Iris y sus 3 hijos fueron con ellas. Viajaron al norte, asentando finalmente en un pequeño pueblo de influencia cualquiera cerca de Filadelfia. Allí, lejos del delta opresivo, abrieron una pequeña escuela para niños liberados. Enseñaron a leer, escribir y contar, sin cobrar nunca, creyendo que el conocimiento debía ser un regalo. Vivieron con modestia, dedicando sus vidas a empoderar a otros con las mismas herramientas que les dieron la libertad. Nunca hablaron públicamente de lo ocurrido en Luisiana. El trauma era demasiado profundo. Pero conservaron el documento original, esa joya en blanco que se convirtió en su claim de independencia, enmarcada en la pared de su escuela. Debajo, en la elegante caligrafía de Cora, una frase: algunos regalos no están hechos para ser guardados. Iris vivió con ellas hasta su muerte. En Ichenbabaichujiti, una matriarca querida, sus hijos y nietos florecieron en la libertad que ella halló a asegurar. Cora y Clara murieron con una semana de diferencia en el crudo invierno de Ichenbabaichizekul. Fueron enterradas lado a lado en tumbas sin lápida, sus nombres solo conocidos por unos pocos. Pero su historia, un testimonio de resiliencia, coraje y el poder silencioso del desafío, perdura. Nos recuerda que la historia no siempre la escriben los poderosos,
sino a veces los silenciosos, los invisibles y los valientes. ¿En qué piensas de esta historia? ¿Resuena con las historias ocultas que crees aún están enterradas en los archivos de lugares como St. Helena Parish? Déjanos tu comentario. Si te gustó este relato y quite más misterios históricos como este, que cuestionen lo establecido, suscríbete, activa la campana y comparte este video. Nos vemos en la próxima historia.